todo con, ¿ok? Entonces aquí, terras, ¿ok? Y vemos que la terminación es as, ¿ok? Y si yo digo, por ejemplo, a Roma, ¿ok? Yo digo aquí, Roma está en Italia, ¿ok? Es in Italia, Italia, ¿ok? Pero yo digo, por ejemplo, Sí. Puelai sunt, Puelai sunt in insulis, ¿ok? In insulis, ¿ok? Insulis, insulis. Entonces vemos que en este caso uso yo una A larga y aquí uso una is, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En latín, cuando yo tengo una palabra, un sustantivo, como un sujeto, en singular tiene una forma, en plural tiene otra forma. Cuando es complemento directo tiene una forma, cuando es complemento directo plural tiene otra forma. Y cuando es el complemento de una preposición, tiene una forma, y cuando es complemento de otra preposición en plural, tiene otra forma. ¿Ok? Esto es lo que nosotros en lingüística le llamamos el caso. ¿Ok? Esto se llama el caso. ¿Ok? Y en este caso, en estos ejemplos, tenemos tres casos. ¿Ok? Tenemos el primer caso, que es el caso nominativo. Caso nominativo. Y este es el caso que usamos para el sujeto. Entonces, en latín, los sujetos van a estar en caso nominativo. Entonces, atención, aquí en este caso, ¿verdad? Cuando yo digo terra, este es el caso nominativo. Nominativo. Porque aquí terra está en posición de sujeto. ¿Ok? Entonces, cuando es un sujeto, decimos que es el caso nominativo. Caso nominativo. Cuando está en posición de complemento directo, decimos que es el caso acusativo. Acusativo es cuando es el complemento directo. Cuando es el complemento directo, entonces decimos que tenemos un caso acusativo, y eso es lo que tenemos en el caso de terram y terras. Terram y terras, vemos que ahí está en caso acusativo. Entonces, este segundo ejemplo, esto es el caso acusativo. ¿Ok? Y el tercer caso que tenemos aquí es lo que llamamos el caso ablativo, ablativo, y este es el caso que corresponde a un complemento de preposición, preposición. Cuando es el complemento de una preposición, aquí tenemos la preposición in, ¿verdad? Entonces, in es una preposición, aquí tenemos que tener el caso ablativo. Aquí tenemos la preposición, aquí tenemos que tener el caso ablativo. Entonces, este de aquí es el caso ablativo, ablativo. ¿Ok? Entonces, en latín, las palabras cambian según si están en la posición de sujeto, si están en la posición de complemento directo o si están en la posición de un complemento de preposición. Y también cambian si es en singular y si en plural. El español es más fácil. En español es tierra, plural, tierras. Entonces, por ejemplo, la tierra es grande, las tierras son grandes. Ok, cambia el plural. Pero cuando es el complemento directo es igual. Mirad la tierra, no cambia. Mirad las tierras, 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 no cambia. ¿Eh? Roma está en Italia, no cambia. La chica está en las islas, islas, la misma forma. Entonces en español solamente tenemos dos formas. En español solamente hay dos formas, pero en latín tenemos seis formas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con el latín, ¿verdad? Porque el latín va a ser un poquito más complicado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un cuadrito, vamos a hacer un cuadro, y vamos a poner aquí entonces singular, singular, aquí vamos a poner plural, ¿ok? Y vamos a poner aquí entonces los casos, ¿ok?
vamos a poner los casos. Entonces aquí vamos a poner el caso nominativo. Nominativo, repito, nominativo para el sujeto, ¿eh? Acusativo para el complemento directo, acusativo, complemento directo, y ablativo para el complemento de una preposición, el ablativo. Y vamos a poner, por ejemplo, la palabra, ok, pongamos terra, pongamos la misma palabra, terra. Entonces tenemos terra, ok, vamos a ponerlo aquí con rojo, terra. ¿eh? Y el plural, dijimos que va a ser entonces terrae. Entonces vemos que el singular es a, pero en plural es ae. ¿Ok? Entonces, singular a, plural ae. Para el acusativo va a ser entonces te ram, am. ¿Ok? Y para el plural va a ser te ras. ¿Ok? Pero a larga. Te ras. ¿Ok? Va a ser la a larga. Y para el ablativo va a ser te ra, la a larga. Y para el plural va a ser te ris. ¿Ok? Va a ser ris con i larga. Te ris. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque esto es lo que llamamos, ¿verdad? Los sustantivos de primera clase. Sustantivos de la clase 1, que son femeninos. Típicamente son sustantivos que terminan en a. ¿Ok? Entonces, esto va a depender, ¿verdad? Si tenemos en posición de sujeto o tenemos en posición de complemento directo. ¿Ok? Es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿hay preguntas? ¿Está claro? Entonces, ¿qué hay que recordar? Hay que recordar este cuadro. ¿Ok? Si, por ejemplo, yo digo terras, eso es acusativo plural. Terrae, eso es nominativo plural. ¿Ok? Entonces hay que recordar, ¿verdad? Las formas, hay que recordar las formas. Y hay que recordar que el nominativo es para el sujeto, el acusativo es para el complemento directo y el ablativo es para el complemento de preposición. Complemento de preposición. ¿Está claro? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, entonces vamos a mirar ahora el texto y vamos a comprobar a ver si esto funciona. Vamos a mirar el texto. Am, ok, vamos a dejar de compartir aquí y vamos a volver al texto entonces. A ver, ¿dónde está el texto? Ok, entonces tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, carta es bona. ¿Ok? Carta es bona. ¿Qué caso es ese? Carta. ¿Qué caso es carta? Nominativo. Nominativo. Y vemos que hay una concordancia, ¿verdad? Carta está en concordancia con bona, tienen exactamente la misma terminación, ¿verdad? Sunt terrae pulcrae. ¿Qué caso es este? Terrae pulcrae. Nominativo, plural. Correcto, correcto. Nominativo plural, ¿verdad? Porque estamos hablando de estos países, ¿verdad? Las tierras. Entonces, las tierras son tierras pulcrae. Vemos la concordancia, ¿verdad? Terrae pulcrae. ¿Ah? Spectate terras en Europa. Terras. ¿Por qué terras en este caso? Acusativo, plural. ¿Por qué terras en este caso? Acusativo, plural. Correcto. Es acusativo plural, se complemento directo. Entonces ahí tenemos, ¿verdad? Una A larga. Aquí, spectate insulas. ¿Qué caso es este? Insulas. Es acusativo plural. ¿Por qué acusativo? Plural ¿Por qué? es Porque ¿Sí? ¿Por qué la, acusativo? la A es larga. Sí, pero ¿por qué es acusativo?
¿Por qué usamos acusativo y no nominativo o Ah, ablativo, por ejemplo? complemento directo. Complemento directo, correcto. Ahora, difícil. Siciliam. ¿Qué caso es ese? Siciliam, Sardiniam, Corsicam, Cretam, Cyprum. Mm, ¿Por qué? Mm, ¿Qué caso es ese? Es acusativo, Correcto. singular. Es acusativo. ¿Y por qué es acusativo? ¿Es directo? ¿Pero directo de qué? Es complemento directo, es correcto. Complemento, ¿De qué verbo? complemento. ¿De qué verbo? Spectate. Spectate, ¿eh? Entonces está diciendo, mirad las islas. Y entendemos, mirad a Sicilia, mirad Cerdeña, mirad Córcega. ¿Ah? Entonces, todas son complementos, todas estas son islas. ¿Ah? Entonces está diciendo, oh, mirad esta isla, mirad esta otra isla, mirad esta isla, todas son islas. ¿Ah? Entonces, todas son complemento directo y por eso todas tienen esta terminación de complemento directo, de acusativo. ¿Ok? Ahora mira aquí, sunt in Mari, Mediterráneo. Ok, ese es otro caso, ¿eh? No es un femenino, pero vemos que también tiene aquí un caso especial, ¿verdad? Que vamos a estudiar más adelante. Aquí, Sumne Insulae Magnae. Mm, ¿Qué caso es ese? Insulae Magnae. Es nominativo plural. Nominativo plural, ¿y por qué? ¿Por qué es nominativo plural? ¿Tienen verbo sunt? ¿Sune? Correcto, es el verbo ser, ¿ah? Y el verbo ser siempre modifica el sujeto, ¿ah? Entonces es una modificación del sujeto, entonces es como un sujeto, ¿ah? Es como un sujeto. Ok, aquí, Roma es in Italia. ¿Qué caso es este? Italia, Ablativo, ablativo. ¿Y por qué es ablativo? porque es en complemento de preposición. Correcto, es el complemento de la preposición in, ¿verdad? Y aquí, spectate terras in Africa. Terras, ¿qué caso es ese? ¿Es acusativo? Ajá, ¿Pero en plural? plural, correcto. ¿Y África? ¿Qué caso es África? ¿Es ablativo? Ablativo. ¿Y por qué terras está en acusativo? Porque tiene verbo spectate y es complemento directo. Bravo, bravo. ¿Ah? Es el complemento directo de spectate. ¿Ah? ¿Y por qué África está en un caso ablativo? Tiene preposición in y Correcto. ¿Eh? Es un complemento, ¿eh? Complemento de preposición. Esa es la explicación. ¿Eh? Complemento de preposición. Aquí, puella in fábula prima. Vemos, fábula prima. ¿Qué caso es ese? Fábula prima. ¿Qué caso es? Ablativo, Ablativo. ¿Y por qué están en ablativo los dos? ¿Por qué está en ablativo fábula? la preposición in. Correcto, es complemento de la preposición in. ¿Y por qué prima está en acusativo? En ablativo, ¿ah? Ablativo. ¿Por qué ablativo? ¿Eh? Creo Porque que está es la concordancia. concordancia con fábula. ¿Ah? El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo. ¿Ah? En español muy fácil, pero en latín, si el sustantivo está en acusativo, el adjetivo tiene que estar en acusativo. ¿Eh? Si el sustantivo está en ablativo, el sustantivo y el adjetivo, los dos tienen que estar en ablativo. ¿Ah? Entonces hay concordancia de género y hay concordancia de caso también. Y de número, singular con singular, plural con plural, ¿ah? Los casos concuerdan. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Eh? Entonces, 3 puntos. ¿Eh? 3 casos y singular y plural y recordar las formas para todos los casos, porque la próxima semana ustedes van a leer otro texto. ¿Eh? Vamos a pasar al siguiente texto, ¿eh? Que es el texto de Aracne. ¿Eh? Vamos a leer la historia de Aracne. ¿Eh? Aquí está la historia de Aracne. Ah, no, vamos a leer la historia de Europa primero. ¿Eh? Europa. Entonces, vamos a leer la historia de Europa, ¿eh?
Y aquí ustedes van a tener que ver, ahí está, vuelan, amicas, Tauro. Entonces vamos a ver que aquí tenemos una historia. Esas son historias muy bonitas, muy cortitas y muy importantes. Todo el mundo conoce esta historia. Entonces ustedes tienen que leer esta historia. Entonces este texto es para la próxima semana. Ustedes van a tener que leer y traducir este texto y también poder explicar. ¿Por qué, por ejemplo, aquí timidae? ¿Qué caso es ese? Timidae. Nominativo plural. Nominativo. ¿Y por qué nominativo plural? ¿Por qué? Verbo sun. No, no, no. ¿Por qué? Tímida es un adjetivo. ¿Por qué está aquí en nominativo plural? ¿Por qué nominativo plural? Creo que tiene relación con, como en sustantivo, Europa. No, el Europa. sustantivo amicae. ¿Ok? Está dice, las Ah, sí, amigas de sí, Europa. amiga. Las amigas de Europa. Aquí vamos a ver que esta AE es el posesivo. Eso vamos a estudiar la próxima semana. ¿Ok? AE es el posesivo también. Entonces ahí hay un problema porque el posesivo y el plural son similares. Entonces hay que tener cuidado. Entonces aquí modifica a amicae. Y amicae es el sujeto y es plural. Entonces aquí, y es nominativo, aquí tiene que ser plural y nominativo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, cómo funcionan esos casos. Ok, muy bien. Vamos a pasar ahora entonces a la historia. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la historia. En este curso vamos a estudiar procesos. Y poco a poco vamos a ver cómo va cambiando el latín para transformarse en español. ¿Ok? Vamos a ver cómo cambia para convertirse en español. ¿Ok? Entonces eso, uy, ok, aquí está. Entonces vamos a ver cómo cambia, y vamos a estudiar procesos. ¿Ok? Vamos a estudiar procesos. Y a esos procesos les vamos a poner un número. ¿Ok? Entonces ahora vamos a comenzar con los procesos. Estos son los procesos. Y hoy vamos a estudiar 6 procesos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el P0. P0, proceso 0. ¿Ok? Es muy fácil, ustedes ya saben hacer esto. Esto es la transcripción y silabeo.